La mañana del lunes 21 de abril de 2025, el repique inesperado de las campanas de San Pedro atravesó las nubes suaves que cubrían la ciudad eterna y dejó a peregrinos y periodistas inmóviles en la plaza. A las 9:45, el cardenal camarlengo Kevin Farrell apareció ante las cámaras reunidas frente a la Casa Santa Marta y leyó, con la voz apenas sostenida, el escueto comunicado que confirmaba la muerte de Jorge Mario Bergoglio. Una hemorragia cerebral fulminante, seguida de un fallo cardíaco irreversible, había apagado la voz del primer pontífice latinoamericano. Antes de llegar la hora de la siesta, la noticia había cruzado océanos. Noticieros, redes sociales, radios comunitarias y paneles de bolsa mostraron la misma foto del Papa sonriendo detrás de unas gafas sencillas. El cuerpo yace ahora en la basílica, arropado por cirios y por un murmullo incesante de avemarías. El funeral será el sábado 26 y ya se anuncia la llegada de mandatarios de todas las latitudes. En ese escenario de duelo, resurge una inquietud antigua. ¿Hasta qué punto la muerte de un papa confirma, desmiente o reabre las profecías que desde hace siglos se entretejen alrededor del trono de Pedro? La conmoción inicial se mezcló con una logística milimétrica. Funcionarios de la prefectura de la Casa Pontificia sellaron la habitación del difunto, retiraron el anillo del pescador, que será destruido tras el funeral, y se desplegaron equipos de la gendarmería para asegurar los accesos internos. De inmediato se activó la Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis. Se suspenden las audiencias, se lacran los aposentos vaticanos y se cita a los 235 miembros del Colegio Cardenalicio, de los cuales 122 son electores. Mientras tanto, los peregrinos forman filas de varias horas para despedirse del cuerpo expuesto. En la plaza, voluntarios entregan botellas de agua y recuerdos devocionales, y grandes pantallas reproducen fragmentos de las catequesis sobre la misericordia que fueron sello del pontificado. La atmósfera, a la vez solemne y familiar, hace patente el carisma espontáneo de un papa que rechazó coches de lujo y habló de una iglesia en salida. Esa memoria afectiva contrasta con el susurro de los comentaristas que, apenas terminó la oración del Ángelus del mediodía, comenzaron a desempolvar manuscritos proféticos. Vatican News, Reuters. Entre esas profecías, la lista de 112 lemas latinos atribuida a San Malaquías reluce con especial insistencia. El relato piadoso asegura que el arzobispo de Armagh, durante una peregrinación a Roma en el año 1139, tuvo una visión en la que desfilaban los futuros sucesores de Pedro, cada uno portando un escudo iluminado por un mote brevísimo que condensaba su identidad. El manuscrito nunca apareció en los archivos irlandeses ni en la curia, pero el texto saltó al papel en 1595 cuando el benedictino Arnoldo de Guion lo reprodujo en su monumental Lignum Vitae. La publicación ocurrió en pleno clima de intrigas preconciliar, y algunos eruditos detectaron la mano del médico humanista Alfonso Secarelli, célebre falsario, tras la supuesta revelación. Con todo, la lista sobrevivió a los veredictos críticos gracias a la perenne fascinación popular por la adivinación numérica y por la liturgia del misterio. Y cada vez que un papa muere, se desata la misma carrera por asignar el lema que corresponde. Para contextualizar la fascinación, basta recordar que la primera edición impresa del texto coincidió con el ambiente febril que rodeó el largo cónclave de 1590, en el que se enfrentaban facciones pro-españolas y pro-francesas. Se ha conjeturado que los promotores de un candidato de Perugia
habrían encargado crear lemas que coincidieran con su escudo para persuadir a los electores indecisos. Cierto o no, el efecto persuasivo fue notable. Ejemplares del Lignum Vitae circularon entre obispos, príncipes y mercaderes, generando la idea de que el Espíritu Santo había dejado pistas cifradas sobre el camino papal. Esta mezcla de teología, política y literatura popular resulta tan inflamable hoy como hace 4 siglos, especialmente cuando las redes facilitan que cualquier gráfico amateur convierta un lema ambiguo en un meme viral. Los 74 primeros lemas parecen describir con sorprendente detalle a los pontífices que reinaron antes de 1590, referencias a ciudades natales, a escudos heráldicos cruzados por estrellas, incluso a juegos de palabras con los nombres familiares. A partir de esa fecha la precisión se diluye y los símbolos devienen enigmáticos: religio de popalata, fides intrépida, flos florum. La rúbrica final ni siquiera lleva número y reza así: in persecutione extrema serre sedebit Petrus Romanus, qui passet oves in multis tribulationibus, quibus transactis divitas septicolis diruetur, et judex tremendus judicabit populum suum. Para algunos exegetas ese Petrus Romanus se cumplía ya en Francisco, pues eligió un nombre inspirado en la pobreza franciscana, prefirió vivir en una residencia comunitaria y se presentó como obispo de Roma antes que como monarca sagrado. Para otros la frase describe al próximo pontífice, llamado a capitanear la Iglesia en medio de un oleaje más fuerte todavía. Entre los ejemplos más citados figura Pastor et Nauta, aplicado a Juan XXIII, por haber sido patriarca de Venecia, ciudad de marineros, o de Medietate Lunae, vinculado a Juan Pablo I, porque su pontificado duró 33 días, la mitad de un ciclo lunar. Con referencias así se intenta legitimar la cadena, obviando los silencios donde la correspondencia no es tan evidente. En todo caso, la muerte de Bergoglio recalienta los cálculos. Algunos recalculan para sostener que Gloria Olivae era Benedicto XVI. Otros recuerdan que Guión incluyó antipapas, lo que estira todavía más la serie. Mucho antes de que la lista de Malaquías fuera copiada en almanaques populares, Joaquín de Fiore ya había sugerido que la historia de la salvación camina hacia una tercera edad, la del Espíritu Santo, en la que la humanidad recibiría la ley directamente en el corazón y, por tanto, las estructuras eclesiásticas se verían radicalmente transformadas. Sus discípulos hablaron de un papa angélico destinado a inaugurar esa era de armonía, y algunos franciscanos rigoristas del siglo XIV esperaron con impaciencia que cada sucesión papal fuera la definitiva. La dimensión joaquinista reaparece cada vez que la Iglesia vive tensiones doctrinales o escándalos de corrupción. Para muchos, la sencillez personal de Francisco y su insistencia en la sinodalidad representaron un anticipo de esa edad del espíritu. Quienes lo celebraban subrayan hoy el simbolismo de su muerte en plena Pascua como un paso del testigo. Los críticos le reprochan haber abierto debates que juzgaban peligrosos. Así, la mesa queda servida para que el próximo cónclave se interprete como un parteaguas, continuidad carismática o giro conservador, luz o sombra, exactamente la dualidad que articula la mayoría de los relatos apocalípticos. En los días posteriores al fallecimiento de Francisco, los programas nocturnos han vuelto a citar las cuartetas de Michel de Nostredame. Publicadas en 1555, las profecías ofrecen un tapiz de imágenes astrológicas y referencias geográficas apenas disimuladas. La cuarteta 297 menciona un eclipse total poco antes del ataque a un gran pontífice. La 592 habla de un cambio súbito de sede,
y de un trono vacante. La 815 describe un monstruo que aparece a pleno día en la capital de Europa. En 1870 se pensó que aludía al fin de los estados pontificios. En 1914 al incendio de la Catedral de Reims. En 1981 al atentado contra Juan Pablo II. Ahora, algunos tertulianos identifican el eclipse anular de octubre de 2023 como preludio simbólico de la muerte de Francisco. Los filólogos señalan que la edición príncipe de 1555 difiere en pasajes clave de la versión póstuma de 1568, donde una menciona pontife, la otra trae prince, y ese simple cambio amplía el abanico interpretativo. A eso se suma la costumbre de los compiladores barrocos de añadir glosas marginales que más tarde pasaron al cuerpo del texto. Así, la profecía se comporta como arena movediza. Cuanto más se busca una fecha precisa, más se hunde la certeza en ambigüedades léxicas. Aún así, el magnetismo cultural persiste, y la sombra de Nostradamus se proyecta ahora sobre plataformas digitales que explotan cada gesto litúrgico emitido en directo desde la basílica. Más concreta resulta la cadena de Fátima. Entre mayo y octubre de 1917, 3 niños portugueses aseguraron que la Virgen les confió 3 secretos. Los 2 primeros anuncian el fin de la Gran Guerra y la conversión de Rusia. El tercer texto, divulgado en 2000, describe a un obispo vestido de blanco que camina por una ciudad semiderruida, reza por los mártires y es finalmente abatido. La interpretación oficial vinculó la escena con el siglo XX, las ideologías totalitarias y el atentado contra Juan Pablo II. Sin embargo, sectores tradicionalistas sostienen que faltan párrafos. En foros digitales se compara el colapso cerebral de Francisco con los disparos simbólicos de la visión y se apunta a la frase «las mitras estaban vacías», como presagio de un periodo prolongado sin papa o con división interna. Tras la difusión del secreto, la Congregación para la Doctrina de la Fe subrayó que las visiones privadas no obligan a la conciencia católica, pero el debate revive ahora que la cátedra de Pedro vuelve a estar vacante. Desde 1981, la localidad de Medjugorje, en Bosnia y Herzegovina, hospeda otra narrativa profética en curso. 6 jóvenes pastores afirmaron ver a la Virgen y a lo largo de décadas han recibido mensajes diarios que insisten en el rezo del rosario, el ayuno y la reconciliación. Cada vidente asegura poseer 10 secretos relacionados con eventos futuros para la Iglesia y la humanidad. Serán revelados por un sacerdote franciscano 3 días antes de su cumplimiento. La Comisión Ruini, convocada por Benedicto XVI, consideró verosímiles las primeras 7 apariciones, pero dejó en suspenso un juicio definitivo, y el Papa Francisco autorizó las peregrinaciones sin pronunciarse sobre la sobrenaturalidad. El atractivo radica en su diafanidad rural, colinas pedregosas, una cruz de cemento, miles de velas al atardecer. Allí se ha hablado de un gran signo visible para todos. Algunos lo relacionan con fenómenos celestes, otros con una intervención directa en la conciencia humana. Tras el deceso de Francisco, los peregrinos comentan que quizá el secreto séptimo mencione un funeral papal en primavera, pero nada ha sido confirmado y la incertidumbre mantiene viva la expectativa. Las páginas místicas de la beata Ana Catalina Emmerich, transcritas por Clemens Brentano, introducen matices sombríos. La religiosa, inmovilizada por la enfermedad, relató en 1820 que veía 2 iglesias, una clara y humilde, otra oscura y altiva, sostenida por arquitectos racionalistas. En medio de ese conflicto,
aparecía un papa de rostro extenuado que huía en secreto mientras bandas saqueaban santuarios. La lectura lineal llevó a ciertos grupos a anunciar en 2013 que el papa argentino sería el último, antes de la Gran Tribulación. Ahora postulan que su muerte natural encierra un significado espiritual más hondo, quizás el sellado de un ciclo de misericordia previo a un tiempo de purificación. Los teólogos prudentes advierten que una visión puede condensar procesos de siglos y que forzar el calendario suele desembocar en desilusiones dolorosas. Sin embargo, la plasticidad narrativa de Emmerich, con sus escenas de columnas rotas y lámparas apagadas, seduce a una generación acostumbrada al lenguaje audiovisual. El mosaico profético se amplía cuando se incluyen tratados filosóficos, como el Liber de Causis, salmos visionarios de Hildegarda de Bingen o compilaciones como el Liber Mirabilis, que en plena Edad Media enumeraba lluvias de sangre y ejércitos de langostas como señales precursoras del Anticristo. Incluso en los Andes circula una tradición oral que anuncia 3 papas enfrentados antes del juicio final. En la Universidad de Salamanca se conserva un códice con vaticinios castellanos del siglo XV. Uno de ellos habla de un pontífice venido del confín de Occidente, cuyo corazón sería probado por fuego. Durante el pontificado de Francisco, se vinculó la imagen al gran incendio amazónico. Ese ejemplo revela cómo la hermenéutica profética se deja moldear por el contexto y confirma que el pontificado actúa como pantalla donde cada época proyecta sus miedos y anhelos. Quizá por eso mismo, el colegio cardenalicio no consulta oráculos sino expedientes. Los purpurados llegan a Roma con datos sobre práctica sacramental, secularización y geopolítica. Sin embargo, muchos reconocen en privado que el peso intangible de la tradición profética planea sobre la Capilla Sixtina. Cuando los frescos de Miguel Ángel se cierren y la estufa empiece a exhalar humo, cada elector sentirá la expectativa de millones de fieles que aguardan no solo un nombre latino, sino una respuesta a la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y si la historia desmiente los cálculos escatológicos, también será fiel a la ironía constante que atraviesa 2 milenios. El futuro, para la Iglesia, casi nunca coincide con la hoja de ruta que dibujaron los profetas particulares, pero el mensaje de esperanza se renueva cada vez que se repite el rito. Mientras los titulares oscilan entre la emoción y la alarma, psicólogos de la religión remarcan que la necesidad de profecías cumple la misma función catártica que, en la antigüedad, tenían los oráculos. Ofrece un marco simbólico para procesar la incertidumbre. La muerte de un pontífice concentra la fragilidad de la vida y la continuidad de la institución. Por eso el discurso profético, aunque oscile entre fábula y admonición, actúa como puente que lleva del desconcierto a la confianza. Sociólogos como Grace Davy explican que las comunidades modernas recurren a capitales culturales heredados para negociar el sentido. Las profecías papales funcionan como ese capital. Los estudios críticos advierten, sin embargo, que la retórica apocalíptica puede usarse como arma política, ya sea para ensalzar a un candidato o para desacreditarlo. De ahí la insistencia magisterial en discernir. Con todo, el interés se renueva cada vez que la sede queda vacante. Servidores se saturan, foros proliferan y las librerías agotan volúmenes de supuestas revelaciones. Esa coexistencia de prudencia oficial y curiosidad popular describe la condición humana. Hambre de certeza y fascinación por el misterio. Cuando los cardenales pronuncien el extra omnes y la chimenea de la Sixtina arroje el primer humo incierto, millones volverán a buscar señales. Y cuando finalmente
una figura blanca asome en el balcón y pronuncie el Habemus Papam, quedará claro que, más allá de listas, eclipses y secretos, lo decisivo no era adivinar el nombre inscrito en los cielos, sino reconocer en el murmullo de la plaza una esperanza antigua que asegura que la gracia sorprende incluso en la era de las tormentas mediáticas.